¿Qué tal, querido auditorio? Estoy muy contenta de estar aquí en estas maravillosas instalaciones que nos ha prestado el Colegio Comprender. Estoy en compañía de dos magníficos abogados con los que tengo el gusto de trabajar como titular del Juzgado Sexto de Proceso Oral Familiar en esta Ciudad de México. Soy Magali Correa, jueza sexta de Proceso Oral Familiar en la Ciudad de México, y hoy me acompaña mi querido amigo Hola, y buenas noches. colaborador Aldo Morales. Gracias. Un gusto, Aldo. Y Placer. también un colaborador extraordinario, abogado, Fernando Ortiz. Muchas Hola, gracias. ¿cómo Gracias, estás? maestra. Todo bien. Aquí también muy contento de estar por acá. Pues estamos muy emocionados los tres de poder el día de hoy compartir esta charla con todos ustedes respecto de algunos aspectos del derecho de familia, una rama muy importante del derecho en nuestro país, una rama del derecho que va más allá de los códigos de las legislaciones, porque tratamos con seres humanos. ¿No es así, Aldo? Así es, definitivamente. Tratar de temas de familia es hablar de la parte toral de la sociedad, la integración de la familia, cómo comienza, cómo se desarrollan los derechos y obligaciones que tiene la misma. Entonces es muy importante comprender y entender conceptos a los que nos referimos cuando tratamos el derecho de familia. Más aún hoy en día que, pues bueno, el derecho es cambiante, estamos con una cuestión nueva de impartición de justicia, entonces hay que adaptarnos a un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Viene de todo en este cambio estructural, en este cambio social, cambio cultural, cambio de todas formas. Así es, y pues actualmente en la Ciudad de México tenemos tres diferentes formas respecto de las cuales se dilucidan los juicios familiares. Apenas en diciembre tuvimos estos cambios, estas transformaciones que han sido súper importantes. Sí, desde luego creo que han sido unos cambios que a todos nos han tomado pues por sorpresa, pero para bien, ¿no? Creo que al final del día la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una muy buena propuesta. Creo que trae algunas cosas que se pueden ajustar, pero es una muy buena propuesta a efecto de poder lograr ese cometido, ¿no? Que es la verdadera impartición de justicia, es lograr acercarnos a las personas y que de verdad logren tener una sentencia que ellos entiendan y comprendan, ¿no? Creo que lo importante del derecho y más del derecho de familia es que es para la gente, no tanto para los abogados. Creo que nosotros conocemos del derecho y algunas palabras, las entendemos perfectamente, pero muchas personas que son los verdaderos inmiscuidos en los asuntos no lo logran entender. Entonces, creo que esta propuesta que trae el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues va en viento en popa para algo bien, ¿no? Por eso, no sé ustedes, pero por eso a mí me encanta ser parte de un juzgado de proceso oral familiar. Quiero compartir con quienes nos observan. Nosotros tres somos parte de uno de los 10 juzgados de proceso oral familiar que iniciaron funciones hace, pues ya 11 años, en agosto de 2014, y que en su momento esto fue una revolución. Ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares retoma gran parte de esta reforma de hace 11 años que dio lugar a estos juzgados de los que ustedes y yo tenemos oportunidad de ahora de formar parte. Y a mí, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos en estos juzgados de proceso oral familiar, me encantan las acciones derivadas de la filiación. ¿A ustedes qué les parecen este tópico tan peculiar, tan interesante? Es tan interesante, maestra, porque pues finalmente yo siempre he señalado que con la filiación comienza todo. O sea, finalmente somos padres, somos madres, surge la familia, el núcleo principal de la familia con la filiación. Y dar el paso estructurado, el paso fundamental a las obligaciones que surgen de la filiación es importantísimo. Y hay que entender, como señalaba el maestro Fernando, los conceptos básicos. No irnos a una cuestión que deriva de este principio que hablamos de la filiación, ir a cuestiones de promover juicios sin ton ni son, sino entender precisamente esos conceptos. ¿Cómo comienza todo en el derecho de familia? La filiación es uno de los temas más importantes y más maravillosos, porque hay que recordar que podemos iniciar con una filiación nosotros sin ningún problema en una familia nuclear, pero con el tiempo y derivado de ciertas acciones en materia familiar, pues incluso cambia nuestra filiación, cambian los apellidos con los que iniciamos esta vida o con los que venimos a esta vida, cambiamos de papá o cambiamos de mamá, cambiamos de familia, en fin, es una cuestión de evolución cultural, de evolución científica, de evolución tecnológica en todos los aspectos, y hoy en día la filiación se da de distintas formas, de distintas maneras,
y también se quita. Así es, y estas acciones que son además muy técnicas, ¿no? Muy especializadas, con presupuestos de legitimación, procesales, cargas probatorias muy específicas. A mí por eso me encanta esta parte, porque es una parte muy técnica del derecho de familia. Entonces, tener esa oportunidad de resolver estos asuntos que son tan técnicos, para mí es maravilloso, ¿no? Tenemos las acciones de filiación, las que vinculan y las que desvinculan. Recordaremos algunos asuntos muy, muy interesantes que hemos tenido, ¿no, Fer? Sí, creo que los temas de investigación de la paternidad, desconocimiento de la paternidad, yo creo que su importancia radica mucho en que eso es un juicio que básicamente va a cambiar el panorama de un niño, niña o adolescente en un futuro, ¿no? Su realidad social que en ese momento está viviendo, pues va a cambiar de manera muy drástica en un futuro. No sabemos en qué magnitud. Entonces yo creo que sí es muy importante pues ser muy cautelosos a la hora de iniciar estos procedimientos. Como bien usted lo decía, maestra, cuáles son las cargas probatorias que cada una de las partes va a tener para lograr lo que pretendemos, lograr acreditar nuestras pretensiones en cada uno de los procedimientos, saber cuándo sí podemos incoar esas acciones, cuándo ya no estamos en esa facultad de iniciarlas. Y pues a ese respecto, ustedes recordarán que en el juzgado muchas veces hemos comentado, en la práctica se tiene esta idea o esta práctica de todas las acciones de la filiación, las encuadramos o las entendemos como reconocimiento o desconocimiento de paternidad, ¿no? Eso es como que escuchamos filiación y es lo que en automático al común de la gente le viene a la cabeza. Reconocimiento y desconocimiento. Y a mí siempre me gusta hacer patente esta parte de, como mencionaba hace un momento, las acciones que derivan de la filiación tienen, o podemos dividirlas en dos tipos, las que vinculan y las que desvinculan. Dentro de las que vinculan, pues tenemos la investigación de paternidad. Dentro de las que desvinculan tenemos el desconocimiento de paternidad, y el objetivo de cada una de ellas es muy específico. Como decía Fer, las de investigación de paternidad, pues lo que vamos a perseguir es corroborar que existe esa filiación que una persona nos está viniendo a decir que hay respecto de alguien que no acudió voluntariamente a reconocer a un niño, niña o adolescente al registro civil al momento de levantar su atestado de nacimiento. Y es diferente un reconocimiento de paternidad que una investigación de paternidad, porque el reconocimiento, recordemos, es un acto voluntario. Entonces, ya si eso no pasó y tenemos que acudir a un tribunal para que se establezca esa filiación, entonces es un juicio de investigación de paternidad. Y así de interesantes son estas acciones, ¿no, Aldo? Demasiado. Yo quiero mencionar también el procedimiento de contradicción de paternidad, que en determinado momento puede o vincular o desvincular. Se trata de, aquí surge la figura del padre registral o quien se considera el padre biológico, que pues trae aparejado distintas situaciones que definitivamente impactan en la psique emocional, en el desarrollo integral del niño, niña, adolescente. Aquí parte importante también es referir que hay este tipo de acciones, normalmente pues la ley te establece ciertos términos. Sin embargo, culturalmente frenamos mucho estas acciones a una edad temprana. O sea, normalmente se promueve ya casi entrando a la adolescencia. Nos han tocado muchos casos donde niños de 10, 12, 14 años que ya tienen esa identidad o esa realidad social derivada del apellido. Pero dentro de esta evolución, recordemos también que es muy importante que atribuimos como que las acciones de reconocimiento o investigación de paternidad, y es muy latente siempre, de paternidad, reconocimiento de paternidad, investigación de paternidad, contradicción de paternidad. Atención, ya tuvimos nosotros un caso sobre desconocimiento de maternidad. Así es. Aquí la gran influencia o la importancia de conocer, precisamente como señalaba la maestra Erika, no solo el origen, sino también la parte sustantiva, ¿no? Es decir, los requisitos de procedibilidad para este tipo de acciones. Entender que también van ligados muchos de estos procedimientos al avance tecnológico, al avance científico. Verbigracia, una prueba determinante en todo este tipo de procedimientos es la prueba pericial en genética molecular. Sí.
y pues entender sobre esta prueba pericial en genética molecular cuáles son sus distintas ramas, incluso para pues fijar vida o sentar vida, y cómo las partes también tendrían que ponerse de acuerdo para que no surja este tipo de acciones. Importantísimo. Y algo bien importante que comentaba usted ahorita es esta parte de, que quise entenderlo así, el padre de crianza, ¿no? Que inclusive la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto y nos han tocado asuntos en donde la realidad social de un niño, niña o adolescente es distinta a su filiación biológica, ¿no? Pero ahí, en uno de las clases del Colegio Comprender, una alumna me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que una persona cuya realidad biológica es distinta a la de sus apellidos mantenga esos apellidos? Entonces, pues de ahí creo que surge mucho el hecho de que hay que proteger, como operadores jurisdiccionales, proteger la realidad de cada ser humano, ¿no? Esa persona ya tiene, como usted lo decía, 16, 17 años, ya con una realidad formada. Cambiarle los apellidos a fin de que concuerde con su filiación biológica, pues puede ser perjudicial para él. Exacto, y justo esta acción de contradicción de paternidad es tan interesante precisamente porque puede dar pie a todas estas situaciones que ya tocan, ¿no? Otros temas que no son la filiación. Es el derecho humano, es el derecho a la identidad, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y todo lo tenemos que estudiar y concebir el asunto de manera general, porque la contradicción de paternidad entendida de manera, pues, ortodoxa en términos de lo que establece nuestra legislación civil, pues vaya, a final de cuentas, como bien refería Aldo, es una acción que tiene como finalidad, es mixta, ¿no? Desvincula de un progenitor y vincula con otro progenitor. Entonces, esta me encanta porque la legitimación es exclusivamente pues del progenitor que pretende excluir al que hizo el reconocimiento indebidamente. Y eso lo que conlleva, como bien decías, Fer, si ya estamos hablando de una persona que tiene 15, 16, 17 años y tiene todos sus documentos con estos apellidos, claro, y de pronto viene este procedimiento, pues es comprender toda esa esfera de derechos que se tocan con una acción derivada de la filiación, y que además, súper importante, que no se nos olvide, ¿no? Tenemos disposición expresa, la filiación no es materia de convenio. Entonces, y también tenemos disposición expresa en el sentido de que el dicho de la madre no puede excluir, ¿no? A quien reconoció como hijo. Entonces, creo que estas reglas que están en el código sustantivo precisamente son tan complejas y tan específicas por todo lo que toca el modificar la filiación de una persona. ¿Tú qué piensas, Aldo? Yo pienso que siempre en la vida me ha gustado complicar y crearme muchas hipótesis en la mente. Es muy cierto lo que ustedes refieren en relación a el padre registral, el padre de crianza, pero ¿qué pasa en los casos donde yo, Aldo, contradigo la paternidad de Fernando y resulta que Fernando, siendo padre registral, no es el padre biológico, y Aldo tampoco es el padre biológico? Finalmente aquí está inmerso el interés superior del niño ni adolescente, precisamente a su identidad, realidad, y todo este tipo de cuestiones que venimos manejando actualmente en los juzgados, y que definitivamente nos falta mucho empaparnos de la información, también de los criterios atinados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde al respecto incluso refiere, bueno, pues si la primera instancia lo va a negar porque tenemos una cuestión de procedibilidad, una cuestión marcada, probablemente la segunda instancia también lo va a negar, pero son de estos casos tan importantes, tan especiales, tan controversiales, tan nuevos, tan novedosos, que los asume la Suprema Corte de Justicia de la Nación y emite una resolución que favorece no a las partes, sino que procura esa integración familiar, procura ese derecho del niño ni adolescente a respetar a cabalidad su identidad, realidad social, libre desarrollo de la persona, etcétera. Entonces, vamos evolucionando en esta parte, por eso, como usted mencionaba, es muy importante conocer estos conceptos, los requisitos de procedibilidad, el tipo de acciones tan distintas que hay, porque uno puede mirar la filiación, pensar que es solamente un reconocimiento, cuando
tiene miles de hipótesis, miles de ramas. Entonces es importantísimo trabajar en ese tema, porque es el origen, como les mencionaba al principio, dentro de mi idea, el origen del todo lo que surge en la familia, todas las obligaciones y derechos. Así es, y bueno, hablando de cosas relativas a filiación, pero mucho más lindas, las adopciones, Fer. Sí, creo ¿Qué que, nos puedes decir de las adopciones? creo que son el tema más padre que llegamos a tocar en los tribunales, ¿no? Lo hemos comentado inclusive entre nosotros, que son asuntos desde el fondo, que son muy padres, porque creo que ahí estamos reconociendo justamente esta realidad que tiene un niño, niña o adolescente, ¿no? Estamos, por conducto de los abogados litigantes, por conducto principalmente de los padres o las personas que pretenden adoptar, le están dando un modo de vida distinto a esa persona, ¿no? Entonces creo que las adopciones últimamente pues han estado un poquito más en auge en todos los juzgados, y la verdad yo lo veo desde un sentido humano. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya esa voluntad de quererle dar una nueva vida a un ser humano, una vida que tal vez pues su pasado se la arrebató, pero es la oportunidad que le está dando para poder lograr algo mejor. A mí me encantan las audiencias de adopción. Siempre se los he dicho. Creo que siempre que salimos de sala y regresamos al juzgado de audiencia de adopción, llegamos todos emocionados y Sí, todos con felices, porque ver esas miradas de amor, de felicidad, ver cómo se les llenan los ojos de lágrimas a los adoptantes. Híjole, o sea, son cosas que en mi experiencia como juzgadora me hacen pensar que estoy en donde debo de estar. O sea, sin lugar a dudas, son de las experiencias que más me llenan como juzgadora. Y finalmente garantizan uno de esos derechos, esos del interés superior del niño, niña, adolescente, el principal derecho que tiene, a vivir en familia. Claro. O sea, definitivamente considero que sí, la adopción es parte de estos procedimientos que garantizan el derecho del niño a vivir en familia, a tener una familia, a desarrollarse, a ser educado, la cuestión de salud, etcétera, que son también, las cuestiones evolutivas de la filiación. Entonces, a mí me parece fascinante esta cuestión donde pues se garantiza precisamente empezando por el derecho a vivir en familia. Así es. Y este derecho a vivir en familia, yo creo que sí también es importante entenderlo desde un sentido amplio, ¿no? Desde el sentido de que hay muchos tipos de familia e inclusive hay gente que hoy en día sigue quedándose con la idea de una familia tradicional o que no acepta que haya una familia uniparental, o sea, que sea un solo padre. Claro. Porque digo, al final del día creo que sí tienen esas facultades, esas habilidades, destrezas para ejercer la crianza de una manera adecuada, ¿no? Entonces creo que también es importante entender a la familia en un sentido amplio, que existen 1 millón de formas de familia hoy en día. Exacto, creo que, no sé si coincidan conmigo, como operadores jurídicos nos ha tocado vivir una época que ha sido todo un reto por las grandes transformaciones que ha sufrido la sociedad por la tecnología, por el avance de la tecnología. Entonces, el que las figuras jurídicas, el actuar de los operadores jurídicos se adapte a esta evolución tan rápida es un reto y es bonito, ¿no? Es algo muy... A mí me llena mucho, pues, poder ser parte de esta etapa tan revolucionaria porque, pues bueno, creo que son las historias que podemos contar si es que llegamos a viejitos, sí, ¿no? Nos reuniremos en otra ocasión y platicaremos ya una vez que estemos viejitos, pero bueno, ahora... hablando de esta parte de la familia tan importante que comentaba Aldo, de restituirles el derecho a estos niños, a estas niñas, adolescentes de vivir en familia, pues también, ¿no? Desafortunadamente, también tenemos el otro lado de la moneda, los problemas que pueden acontecer en una familia y que también nos toca verlos día a día, que muchas veces traen como resultado, pues, juicios, por ejemplo, de pérdida de la patria potestad, ¿no? Sí, hay que entender. Con la filiación surge un tema muy interesante o un concepto básico, las obligaciones de crianza. Si entendemos ese concepto de obligaciones de crianza, pues tenemos que ser empáticos en cuando nosotros fuimos niños. O sea, para entender el actuar o las necesidades de un niño siempre he pensado que tenemos que recordar cuando fuimos niños. Pero estas obligaciones de crianza surgen eventualmente con la voluntad que tengan ambos progenitores
o quien adquirió esa responsabilidad uniparental. Entonces, al tener esas obligaciones de crianza, de alimentar, educar, cuidar, proteger, incluso la cuestión de esparcimiento es importante en la vida de un niño o niña adolescente, nos corresponde en primera instancia a nosotros como padres. Cuando no cumplimos con ellas, pues bueno, surge precisamente el interés superior del niño o niña adolescente, que es cuando el órgano jurisdiccional protege que se garanticen o se cumplan estos derechos coaccionando al padre no custodio. Y empezamos con la gran revolución en la familia. Empezamos con pues no la problemática, yo le llamo de esta manera, sino que empezar a concientizar, ¿no? Porque también la idea del órgano jurisdiccional es concientizar, oye, pues tienes que cumplir con estas cuestiones que te señala, en este caso todavía el artículo 414 bis del Código Civil, que pues les recomiendo a todo el auditorio que pues precisamente chequen el contenido del artículo 414 bis que se refiere a las obligaciones de crianza, y cuando no cumplimos con ellas está el contenido del artículo 416 ter, ambos del Código Civil para la Ciudad de México y sus análogos en toda la República. Y justo esta parte de concientizar a mí me llama mucho la atención, porque tocando ahorita el tema de la patria potestad, mucha gente ha entendido o sigue entendiendo a la patria potestad como un poder que va a tener sobre sus hijos, ¿no? Y creo que tenemos que trascender de esa idea errónea, porque inclusive a la Corte ha emitido criterios que debemos de ver a la patria potestad como una institución protectora del derecho de familia, sí. Y lo tenemos que ver a la luz del principio de autonomía progresiva, ¿no? Que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que únicamente sus progenitores, sus padres, van a ser quienes los orienten en ese camino, ¿no? Pero de ninguna manera se puede ver como una facultad para imponer, exacto, para castigar, no es eso, sino que tiene que trascender un poco más a ello. Desde luego, cuando hay algún supuesto, se encuadra alguno de los supuestos que marca la ley, en donde no se está cumpliendo con estas obligaciones de crianza, pues hay una sanción como la pérdida de la patria potestad, la suspensión de la patria potestad, ¿no? Y justo retomando lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Esta parte de vivir este momento de tanta revolución en la concepción de las figuras del derecho de familia, como la patria potestad, porque hace pues algunos ayeres se concebía como un privilegio, ¿no? Que tenían, sí, los papás, ¿no? El ejercer la patria potestad respecto de los machismo, hijos menores de edad. Sí, así las frases es. De no, pues yo aquí soy el que es padre, ¿no? Exactamente, y ahora la concebimos desde la óptica del interés superior de las infancias, ¿no? De lo que esa institución debe garantizar, proteger, para que el niño, niña o adolescente tenga cubiertos pues todas las necesidades que requiera para tener un sano desarrollo, ¿no? Y hemos visto cómo ese cambio, pues, tú estás muy jovencito, Fer, pero aquí Aldo y yo sí nos ha tocado transitar, ¿no? Esa parte de que hace, no sé, 20 años, 25 años, todavía teníamos esta concepción de verlo desde la óptica del adulto, ¿no? Y ahora no, es desde la óptica de las infancias, de que es una institución que les protege. Y justo, pues, si no se cumplen con esas obligaciones de crianza que bien mencionaba Aldo, tenemos ahí las listas, ¿no? Las listas de las conductas malas, sí, que pueden hacer los progenitores, que dan lugar a que sean sancionados con pérdida o suspensión de la patria potestad. Pérdida de la patria potestad el 444 del Código Civil y suspensión el 447 del Código Civil. Y que además estos artículos también de unos años para acá han tenido esta evolución, ¿no? De verlo también desde la óptica, pues, de género, ¿no? La perspectiva de género. Puedo tomar ahí el tema de violencia vicaria, que también ya se ha incluido como una causal para sancionar con pérdida de la patria potestad, feminicidio, exactamente, y que son cuestiones que si volteamos a ver las leyes hace 15 años, bueno, no digamos 15, 5 años. Yo diría que, pues sí, más o menos. Entonces, vivimos un momento revolucionario, ¿no? En las instituciones de derecho de familia. Pero yo considero que hay un grave error en la sociedad, definitivamente. Digo, yo lo he vivido, todos lo hemos vivido y, pues bueno, por eso la materia familiar tiene muchas acciones, de que no promovemos, no somos una cultura que prevenga las acciones. Es decir,
Entonces, voy a ser papá, qué padre, surge la filiación. ¿Pero qué viene con la filiación? Pues hay que mantener al chamaco. Bueno, ok, ese mantener es precisamente las obligaciones de crianza, si lo decimos de una forma cotidiana. Pero las acciones principales que habíamos conocido, usted y yo, bueno, sobre todo más yo, quizá en el siglo pasado, es las de pérdida de la patria potestad. O sea, la gente se limitaba a la pérdida de la patria potestad. O sea, no había más que le quiten el chamaco, ¿no? Sin embargo, usted habló o refirió la suspensión de la patria potestad, que es una opción, antes de irnos al todo. Que normalmente las acciones de suspensión de la patria potestad se promueven cuando cuando el progenitor custodio no cumple o no permite al otro que conviva con su hijo. Básicamente es la acción. Pero ¿qué pasa con las acciones de limitación del ejercicio de la patria potestad, de excusa de la patria potestad, que de hecho, bueno, la excusa no es un motivo para perder la patria potestad, la limitación tampoco, de hecho se sigue ejerciendo por ambos. La suspensión es como una especie de castiguito, mira, no lo hiciste tú bien, ahora le toca al otro. Pero para llegar a la pérdida de la patria potestad, que definitivamente para nosotros, y siempre lo considero así, son de los juicios más crueles que llegamos a tener. ¿Por qué? Porque recordando este principio del interés superior del niño o adolescente, está inmiscuida su garantía a participar en estos procedimientos. ¿De qué forma? Estar en contra de papá, estar en contra de mamá. Recordemos que en la Ciudad de México el concepto de alienación parental dejó de existir por diferentes situaciones, porque no tomamos en cuenta o no entendemos realmente lo que es el concepto de género que usted menciona. Sí, tema de perspectiva de género. Perspectiva de género, que no solamente aplica Así es. a la mujer o al hombre. Es. Más bien, también tendría que proteger más los derechos de los niños. Y pues justo, ¿no? En esa tónica de lo que se conoció un tiempo como alienación parental, creo yo que a final de cuentas es una forma de violencia. Es una forma de violencia psicológica en contra de niños, niñas y adolescentes. Cualquier forma de manipulación respecto de un niño, niña o adolescente por parte de cualquiera de sus progenitores, sea la mamá, el papá, a final de cuentas es violencia psicológica, ¿no? Le pongamos la tónica que le pongamos, pero es una forma de violencia psicológica, ¿no, Fer? Y creo que esto lo vemos como que más ejemplificado, no sé ustedes cómo lo vean, en las controversias del orden familiar, particularmente en los regímenes de visitas y convivencias, ¿no? Que es muy común que ya sea mamá o papá hablen con el niño, la niña o el adolescente mal del otro progenitor. Y entonces ahí hay una afectación, pero realmente la afectación que está viendo es hacia su esfera jurídica del derecho que tiene el niño de visitas con su progenitor, ¿no? Justo ahorita lo quería tocar porque hablábamos de la pérdida de la patria potestad, y alguna de las dudas que hay mucho es si con la pérdida de la patria potestad pues ya se pierde todo, ¿no? Pero recordemos que es una pérdida de derechos más no de obligaciones. Y particularmente el caso del régimen de visitas y convivencias es un derecho del niño, no es un derecho tanto del progenitor, es un derecho del niño de convivir con su padre, con su madre. Exacto, y pues muy importante lo que está diciendo Fer, a menos que exista un riesgo para el niño al convivir con alguno de sus progenitores, entonces es cuando podemos limitar o suspender ese derecho de visitas y convivencias que, reiteramos, es del niño, no es de los progenitores. Entonces, si no existe algún riesgo o peligro en que el niño conviva con sus progenitores, no se tiene por qué limitar o suspender ese derecho, ¿no? Entonces, también es algo que debemos tener siempre en mente, operadores jurídicos, abogados y pues cualquier persona, ¿no? Porque, pues vaya, hay muchos niños en esta ciudad, entonces todos ellos son susceptibles de poder estar inmiscuidos en estas problemáticas, que ojalá que no, pero bueno. El número de expedientes nos revela otra cosa en los juzgados. Y más con la entrada en vigor de la primera fase del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el número de procedimientos de controversia que los vinculamos con alimentos, guardia y custodia y régimen de convivencias creció de inmediato. Es lo que les hablaba hace un momento, ¿no? De que no preparamos o no somos una cultura que socialmente o culturalmente estemos preparados para prevenir alguna acción que yo quiero demandar. Siempre que se promueven esas acciones de controversia al orden familiar, es decir, alimentos y guardia y custodia, nos olvidamos de la parte importante que es el derecho del niño a convivir. Como bien puntualizó el maestro Fernando, incluso se puede perder la patria potestad,
pero el niño tiene ese derecho a seguir conviviendo con el claro. progenitor no custodio. Parte muy importante, hay que voltear a ver también el contenido de esos instrumentos internacionales que México ha firmado y que derivan del Comité de los Derechos del Niño, como las observaciones generales. Las observaciones generales tienen temas específicos en base al interés superior, la primera infancia, la adolescencia, y también cuestiones de esparcimiento, niños en situaciones de guerra, enfermedad, en fin, pero hay que voltear a ver esos instrumentos internacionales, tanto operarios jurisdiccionales, precisamente como postulantes, tenemos que empaparnos, reeducarnos quizá, yo lo menciono de esa manera, en cuanto a la adquisición de conocimientos o afirmación de conocimientos doctrinales, profesionales, estructurales, esos cambios que está surgiendo, pues lo vemos hoy en día en nuestro país, la impartición de justicia. Entonces Exacto. tenemos un reto impresionante Así en cuanto a estos temas de familia. Vivimos momentos de grandes cambios, momentos históricos, y creo que justo por eso es tan importante que no dejemos de aprender, que no nos separemos de esta cultura del conocimiento, de la academia, de seguir aprendiendo, porque, bueno, pues tenemos muchos temas todavía de derecho de familia que se nos quedan ahí en el tintero y que podríamos estar horas y horas y horas hablando y no terminaríamos, porque además, pues, son cuestiones que se van actualizando día con día. Entonces, este tipo de foros, que la gente busque acercarse a seguir adquiriendo conocimiento es maravilloso, ¿no? Para poder seguir generando cultura jurídica. Así es, y sobre todo para nuestra sociedad, creo que es lo más importante, que eso lo traslademos a una realidad de vida en donde lo hagamos nuestro, no tanto por un compromiso social, sino con un compromiso nuestro de poder puntualizar en este tipo de temas y hacer conciencia sobre los demás. Pues la verdad es que ha sido para mí un placer poder compartir esta charla con ustedes, con mi equipo de trabajo, con excelentes colaboradores. Ha sido un placer poder platicar con ustedes de estos temas fuera del juzgado, en este ambiente, pues, un poco más informal, ¿no, chicos? Sí. Entonces, espero que a nuestro auditorio le haya gustado esta plática que tuvimos y, pues, sin más, me despido de ustedes. Soy Magali Correa. En mis redes sociales me encuentran como Erika Magali Correa Río Frío. Su servidor, Enrique Morales Zamudio. Me encuentro en el Juzgado Sexto de Proceso Oral Familiar y pues pronto estaremos en las redes. Servidor Fernando Ortiz. De igual manera me encuentran en el Juzgado Sexto Oral Familiar. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Hasta pronto.